para la elaboración de este esquema de fuerza vamos a necesitar de la barra superior, vamos a tener que jalar lo que viene siendo un disyuntor de 3. Vamos a bajar la línea de alimentación, 3 líneas porque es trifásico. El disyuntor tiene como función principal interrumpir el flujo de electricidad en un circuito cuando se registra una diferencia entre la corriente de entrada y la corriente de salida del mismo. Técnicamente detecta diferencias entre magnitudes de intensidad y en caso de corte. Vamos a tener que jalar también lo que viene siendo un contactor. Este contactor es un dispositivo electromagnético utilizado para controlar y conmutar corrientes en un sistema eléctrico de potencia. Se utiliza principalmente para aplicaciones industriales y comerciales como controlar motores eléctricos, para las iluminaciones en ese caso. También vamos a necesitar lo que viene siendo un relé térmico. El relé térmico es un dispositivo que protege contra las sobrecargas y el calentamiento, por lo que se utiliza principalmente en motores para que pueda proteger sobre alguna sobrecarga de energía. El motor trifásico es un dispositivo que transforma la energía eléctrica en energía mecánica mediante el uso de tres corrientes eléctricas alternas. Bueno, después de haber bajado estos componentes de la barra superior, vamos a proceder a hacer las conexiones. Nos dirigimos a cables y conexiones, cogemos el cable fase, conectamos el disyuntor hacia el contactor de las tres líneas. Ahora del contactor al relé térmico. Y del relé térmico hacia el motor o viceversa. El relé térmico es el que se va a encargar de proteger al motor si es que existe alguna sobrecarga. Vamos a hacer la conexión hacia el contactor para hacer una conexión triángulo estrella para que pueda tener un mejor arranque el motor. Listo. De la parte superior vamos a proceder a sacar de la conexión que hicimos entre el disyuntor y el contactor. Vamos a jalar las tres líneas hacia el contactor para poder hacer el circuito. Listo. Igualmente de la parte inferior vamos a jalar unas conexiones hacia el contactor para poder realizar el circuito de triángulo estrella. Ahora de la tercera línea igualmente de la parte superior vamos a hacer una unión. Listo, conectamos lo que viene siendo la parte del esquema de fuerza. Ahora vamos a proceder a conectar el esquema de control, el cual se va a encargar de controlar el paso de energía
del esquema de fuerza mediante el disyuntor de una, el disyuntor de una, el térmico normalmente abierto, normalmente cerrado, el pulsador de stop es el que se encarga de apagar el circuito que normalmente es cerrado, y el pulsador normalmente abierto en este caso es start. También tenemos lo que viene siendo un contactor, un foco LED, una bobina monoestable, que tenemos 3 bobinas monoestables. Tenemos un temporizador de conexión, es el que se va a encargar de fijar el tiempo que va a tardar para que pueda encender el motor. Tenemos contactores de temporizador normalmente cerrado, contactores de temporizador normalmente abierto, contactores auxiliares normalmente cerrados y contactores auxiliares normalmente abiertos. Estos componentes los vamos a necesitar para poder elaborar el esquema de control. Después de haber movido de la barra superior los componentes hacia nuestro plano, vamos a proceder a hacer la conexión de la línea hacia el disyuntor, del disyuntor hacia el térmico, y vamos a hacer un puente para la otra línea. Ahora vamos a conectar el térmico hacia el pulsador normalmente cerrado, igualmente del pulsador normalmente cerrado al pulsador normalmente abierto. Entre el pulsador normalmente cerrado y normalmente abierto vamos a jalar una línea hacia el contactor del temporizador, hacia el contactor normalmente abierto, que es el KM1. Del start vamos a jalar una línea hacia la parte inferior donde va a estar el contactor normalmente abierto y un foco LED. Estos se van a unir. La bobina monoestable va a ser conectada a la misma línea, igualmente que las demás partes. También tenemos lo que viene siendo la bobina, el contactor de temporizador normalmente cerrado. Vamos a conectarlos para que puedan ser un solo circuito y pueda funcionar nuestro triángulo estrella. La bobina de temporizador vamos a conectarla también directamente. Listo. Vamos a hacer un puente en esta parte superior. Listo. Esto lo fijamos en medio. Del térmico normalmente abierto, normalmente cerrado, vamos a jalar una línea que va a ir directamente hacia nuestro foco LED, que se encuentra en la parte inferior derecha. Este foco LED va a continuar hacia la parte izquierda donde se encuentra nuestra línea de neutro. Los demás componentes como el foco y las bobinas auxiliares van a conectarse a la misma línea neutro. Listo. El esquema de control y el esquema de fuerza, vamos a proceder a dar inicio a la simulación. Vemos que la línea de alimentación están correctamente, están alimentando bien. Vamos a proceder a abrir paso al disyuntor
y a darle Start. Al darle Start vemos que el motor está girando, funcionando correctamente hacia la parte derecha, y el cambio hacia estrella está correctamente. Vemos que el foco LED está prendido. Eso nos indica que hay energía en dirección del motor. Al nosotros hacer clic en el relé térmico, vamos a poder observar que se va a parar todo el circuito y va a encender el foco H. Eso nos indica que cuando hay una sobrecarga de energía, el relé térmico se va a disparar, va a apagar todo el circuito y se va a parar el motor. Y en ese caso va a proteger la vida útil del motor y su integridad, ya que se dispara antes que se queme o haya algún cortocircuito. Eso sería todo nuestra simulación. Muchas gracias.